Bien, continuamos nuestra interesante conversación con Henry y nos venía diciendo en la primera parte de cómo ha impactado dos elementos fundamentales de manera esencial. El incremento en promedio, aunque no fuese en el año, pero con perspectiva hacia el año próximo, de los precios del petróleo, y por otro lado, lo que ha ocurrido a nivel internacional con una de las variables que más impacta a la economía dominicana, que son los precios del petróleo. Ahora, hablamos del turismo también, cómo fue impactado por una crisis reputacional, por factores que quizás casuísticos, que no realmente responden a algo de importancia, pero sí verdaderamente afectó, como en efecto lo hizo, el crecimiento de nuestro sector turístico. Vamos a entrar en esta parte ahora. Me venías diciendo, Henry, y vamos a hablar en un año preelectoral que estamos, donde República Dominicana sabemos, para nadie es un secreto, que los años preelectorales, lamentablemente, aún a pesar de que tenemos ley de partidos políticos, tenemos reforma a la ley electoral, hay un desorden en el gasto, hay un desorden en el manejo presupuestario, lamentablemente, y esto lo combinamos con un año también en que Estados Unidos tiene elecciones y con un vecino nuestro también, el hermano país haitiano, que es el segundo socio comercial nuestro en materia de consumo de nuestros productos, que viene atravesando una crisis política de tal manera que ya no es una crisis política haitiana, es una crisis política nuestra también, en cierta forma, económica nuestra. Entonces, ¿habrá o no el desguañangue en el 2020? ¿Tú recuerdas Bernardo Vega que utilizó este término para describir los acontecimientos que suelen acontecer, valga la redundancia, ¿no? Alrededor de los ciclos electorales? Ya, 2019 habrá sido un año un poco atípico, porque típicamente un año preelectoral ya tú estás empezando a ver cierta aceleración de la economía. No la vimos, sino todo lo contrario. De hecho, la economía cierra el año... Podría ser, Henry, escúchame, que aunque nunca ha sido parte de este programa tocar aspectos políticos, podría ser que la aceleración no se haya dado porque coincidencialmente en los últimos procesos ha sido un año preelectoral donde no ha habido reelección de quien ha sido el presidente. Mira, puede ser. Mira, tú sabes que hay una variable de razones. Probablemente, mira, las mismas nuevas leyes. El tema de cómo se organizaron las primarias. Sí vimos, obviamente, ya en octubre con el tema de las primarias, una pequeña reaceleración, un pequeño rebote técnico, aunque sea. Unos chelitos en la calle. Hubo dinero, pero ese duró lo que duraron las primarias. Otro fenómeno que solía acontecer en año preelectoral es que a partir de abril del año antes de las elecciones se congela el tipo de cambio. Claro. Este año vivimos un episodio precisamente en octubre de un fuerte ajuste al tipo de cambio. De hecho, hemos visto como este año el dólar termina subiendo un poco más de 2 pesos 50, alrededor de un 5%, que es una devaluación atípicamente alta. Claro, aunque presupuestariamente se tenía estipulado lo que se está terminando, pero siempre se presupuesta por encima. Un peso más. Un peso más. Esta vez, mira, esta vez como que cuadramos. Se logró la proyección, aquí yo creo que decir se logró, no creo que sea... No creo que es un mérito. Eso lo adecuado, ¿no? Y que de cierto modo eso fue, vamos a decir, el daño colateral de medidas que tuvo que tomar el Banco Central. Y ahí nuevamente estamos rebobinando la película. Recuerda que a mitad de año, 2019, el crecimiento andaba mal. Sí. Ni llegaba al 4%. Entonces, para un país que venía creciendo por encima de un 5% los últimos 8 años, incluso por encima de un 6%. Y ahí sí, producto un poco de toda esa incertidumbre, hay o no reelección, qué va a pasar, se va a modificar la Constitución, muchas decisiones que se iban posponiendo. Entonces el Banco Central, la Junta Monetaria, aflojaron el tema del encaje legal, se bajó la tasa de interés. Y eso mandó dinero a la calle que presionó la tasa. Y no todo este dinero fue a la economía, sino fue a buscar los dólares. E inclusive, yo estaba chequeando antes de venir,
unos datos muy interesantes que publica el Banco Central que permita determinar la posición neta en peso y en dólares. O sea, que se hacen un cálculo muy sencillo de cuánto hay de depósito en peso, cuánto hay de crédito en peso, haciendo la diferencia, posición en peso, lo mismo en dólares. Se ve claramente que a partir de julio, la gente que tenía préstamo en dólares buscaba cambiarlo a peso y la gente que tenía depósito en peso lo fue a cambiar a dólares. Wow. Esto obviamente ha afectado, ya se tranquilizó un poquito, entonces en eso el año 2021 fue un poco atípico. Si el 2020 es un año electoral típico, lo cual no estoy tan seguro, deberíamos de tener lo que siempre acontecía. Se acelera el crecimiento durante el primer semestre porque hay mucho dinero por toda la campaña y ya en el segundo semestre a recoger, caballero, que ya tenemos que hacer los ajustes. Esto no pinta tan seguro el pronóstico. Creo que dentro de las cosas que sí podemos pronosticar con un poquito más de seguridad es que va a seguir desacelerando el ritmo de crecimiento de la economía, especialmente por el tema global, el tema de la economía de Estados Unidos que se va frenando, que es parte del ciclo normal, el tema de que los precios del petróleo siguen subiendo, el tema de que especialmente durante el primer semestre todavía vamos a tener datos difíciles del sector turismo. ¿En qué medida el gasto de esas elecciones por partida doble o triple, quién sabe? Sí, si hay segunda vuelta. Yo no sé nada de política, pero la gente que sí sabe me dice que es una posibilidad que en los torneos anteriores ni era una hipótesis de escuela. O sea, la gente entendía que había elección en primera vuelta y no había mucha sorpresa. Ahí es mucho más complicado, más cuando hay un primer certamen muy importante, que son las elecciones locales en municipios a mitad de febrero, autoridades nuevas que se va a instalar en abril, un mes antes de las elecciones nacionales y congresuales. O sea que eso es un marco donde la verdad vamos a aprender a leer los acontecimientos mientras van ocurriendo. Siempre hay que tratar de ver cuál sería el peor caso. Obviamente el peor caso sería que las elecciones municipales provocan muchas disturbios, muchas que siempre las hay, impugnaciones y esto. Cuidado que estas elecciones de febrero, ojo con esto, se celebran en pleno corazón de la temporada alta de turismo, de invierno. Entonces, es importante que eso. Sea con la mayor tranquilidad. Sí, porque y transparencia. Tú sabes lo que me comentaron varios actores del sector turismo, que eso lo miden muy bien. Hay programas que permiten medir en las redes lo que pasa. Y te dicen que si bien obviamente afectaron esas noticias terribles de gente que se murieron, aunque sea accidentalmente, pero que se murieron aquí, los dos eventos que más impactaron a la gente fue lo que pasó en el Congreso. Hay un grado menor lo que pasó en el Congreso, porque tú ves afuera imágenes del Congreso militarizado, entonces la gente dice, wow, eso es como en Nicaragua, entonces nadie quería ir a Nicaragua, entonces wow, eso afectó, y por supuesto lo que más afectó del pelotero ahí, David Ortiz, que por la misma figura de David Ortiz. Entonces, esperamos pues que lo de febrero pase como debe pasar, que después de mayo también haya tranquilidad, si hay una segunda vuelta en junio, pues lo mismo. Después entonces yo creo, pero ahí yo no estoy hablando de política, sino ya de nuevo en la cancha donde me siento más a gusto. Yo creo que gane quien gane, le va a tocar tener que llevar un ajuste económico que no es fácil. Ahí quería entrar quizá en la parte final, Henry, que tú nos digas, siempre hemos venido diciendo que el gobierno se ha abocado a una carrera fuerte de endeudamiento. Sí. ¿Es tan así como muchos creemos o todavía estamos en niveles y en límites que no colocan en riesgo el compromiso de presentes y futuras generaciones, tomando en cuenta
las eventualidades que van a ocurrir el año o verdaderamente se nos ha desbordado el nivel de endeudamiento? Mira, si tú mides la deuda como porcentaje del PIB, pareciera que todavía hay un poco de espacio. Si tú estás midiendo el tema de la deuda, de que, O sea, mira, estamos hablando casi siempre, un 51, 52%. Por eso te digo, aparece como si no estuviese tan grave el hecho de que siempre conseguimos que Pedro nos siga prestando para pagar a Pablo, el año siguiente decirme a Pablo, ahora le tengo que... Mientras esta mecánica pasa, y parece que esto no es un problema de corto plazo. Ahora, sí, lo que es de corto plazo es que el costo del servicio de la deuda, o sea, lo que el Estado tiene que dedicar para pagar los intereses. Fíjate, o sea, vamos a dar un dato que yo creo que la gente va a tener la ilustración. El año que viene se presupuesta 145.000 millones de pesos para intereses. Para pagar intereses. Yo creo que una cifra tan grande que es difícil entender lo que representa. Para que veamos, yo colaboro como asesor en el Ministerio de Energía y Minas. Yo hice una relación del año que viene, el presupuesto de este importante ministerio y el pago de intereses. Alberto, eso asusta. Wow. El pago de intereses se lleva el año que viene el equivalente a un siglo, a 100 años de presupuesto de un ministerio tan importante como el de Energía y Minas. Estamos hablando que el pago de intereses es ya prácticamente el 4% de educación. Sí. ¿Cuánto más o menos hay un poquito más, pero es casi. Y si tú lo comparas, y ahí yo creo que la gente lo va a entender. 100 años del Ministerio de Energía, que se entiende que es uno de los ministerios en materia de proyección presente y futura más de mayor importancia. Sí. Es un ministerio sumamente clave, estratégico. Ahora, si lo comparamos con el gasto de salud, da pena. Sí. El presupuesto para la función salud del año que viene va a llegar a un poquito menos de 90.000 millones de pesos. O sea que estamos gastando de intereses el equivalente a 150% del presupuesto de salud. Entonces, esto obviamente irrita a la gente. Irrita a la gente ir al hospital y ver que no está el médico, no está... Y ver otras cosas que no vamos a tocar aquí, pero porque ya porque ya la gente empieza a relacionar los intereses del pago de la deuda con la mala calidad del gasto y con los niveles de corrupción que no hemos logrado bajar. Precisamente porque si se pagara intereses por préstamos que fueron productivos y que fueron bien invertidos. Claro, porque la deuda no es buena ni mala. No, de hecho, yo recuerdo el año pasado en una reunión con gente del sector privado, yo peleé mucho con un asesor que decía, mira, hay que suspender el tema de estar financiándose, no puede haber déficit. Yo sé, pero señores, en su empresa, para asegurar su desarrollo, ustedes se van a prohibir la posibilidad de financiar la compra de una máquina que necesita 5 o 10 años para ser amortizada. Entonces, del mismo modo que es injusto para las generaciones futuras cargarle el dado con un endeudamiento cada vez más grande que le quita grados de libertad para el Estado para hacer lo que es su trabajo, que es invertir en bien público. Del mismo modo sería muy injusto para la generación de hoy darle todo el costo de lo que se va a disfrutar en el futuro. Por eso, mira, lo que tú dices es cierto. Mira, no hay buen o mal endeudamiento, todavía es lo que se hace con esto, pero cuando ya el Estado tiene que dedicar el 44% de sus ingresos para el servicio de la deuda, pago de capital e intereses, los libros de texto te dicen que ya tú estás en zona de altas turbulencias. ¿Por qué? Porque entonces el Estado no tiene el dinero suficiente, aunque lo vaya a gastar bien. No va a tener el dinero suficiente para resolver lo que es el mayor problema hoy en día de la redistribución de la riqueza en la República Dominicana, es el tema del gasto de salud. En la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año que viene, teníamos que estar consignando el 4% del PIB, vamos a consignar apenas el 1.8%,
faltan 110.000 millones de pesos adicionales para la salud. Y no me digan que es por falta de dinero, porque se llevan los intereses, 145.000 millones, sin contar los intereses que tiene que pagar el Banco Central. Bueno, yo creo que hemos tratado en un tiempo apretado de hacer un análisis objetivo, serio, responsable de qué ha ocurrido durante el año 2019 en nuestra economía y en el entorno que de una forma u otra impacta a nuestro país. Y hemos, a través de nuestro distinguido invitado, también llevado algunas orientaciones de previsiones que debemos tener en cuenta para que corrijamos o por lo menos estemos pendientes de qué hacer para que el impacto se merme o sea menor o pueda revertirse a favor. Gracias, Henry, por estar Alberto, con nosotros por la aquí en Sin invitación. Un Esquemas. placer. También aprovechamos para decirles que continuaremos en nuestra segunda parte de esta entrega de hoy, ya con otro tema también muy importante. Contaremos con la presencia de nuestro invitado, artista nuestro, Pavel Núñez, con quien también vamos a conversar muy gratamente de otros aspectos de la vida que interesan a nuestro público televidente. Gracias una vez más. Muchas gracias. Caminar agonizando, porque duele saber que eso se está acabando. Donde voy a implementar con algunos ritmos, obviamente que tienen que ver con nosotros, porque hay mucha gente que cree que yo no me abalanzo hacia el trópico. La nominación al Grammy le dio longevidad a ese álbum y hay que sacarle el jugo. Ahí es que está el futuro de la música melódica, en que los intérpretes entendamos que hay que hacer ese tipo de enlace, de presentarnos juntos, de hacer que las diásporas se unan y que obviamente la propuesta crezca. Voy a hacer un gran concierto, no con Big Band, ya hice la Big Band este año, sino poniendo en escena el Paso a Paso, mi primer disco, y que se va a llamar Paso a Paso, 20 años después. Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corría por la brisa. Devuélveme el verano que te di en cada abrazo, devuélveme la calma que se esconde en tu espacio.